Cordial saludo. Presento la ponencia titulada La relación conciencia social, representación semiótica, dibujo en la experiencia de los niños, antecedentes empíricos y tendencias. Soy Ricardo Salas Moreno, magíster en lingüística y español y candidato a doctor en ciencias cognitivas de la Universidad Autónoma de Manizales. El director del proyecto de tesis doctoral es el Dr. Huber Vanegas. El proyecto se inscribe en la línea de desarrollo de la conciencia del Grupo de Investigación Ética y Política de la Universidad Autónoma de Manizales y en el Grupo de Investigación en Textualidad y Cognición de la Universidad del Valle. El contenido de la presentación es el siguiente: introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Empiezo entonces con la introducción, para lo cual haré una contextualización del proyecto de investigación que le da lugar a la revisión de la literatura. El problema de investigación lo he definido en términos de un conflicto teórico entre el materialismo dialéctico y el principio del reflejo, toda vez que dentro del materialismo dialéctico la conciencia es un producto de la vida social, mientras que en el principio del reflejo todo se reduce a las sensaciones, al mundo sensorial, a las percepciones, a las representaciones mentales, no semióticas, sino mentales, y conceptos. Esto nos lleva a reclamar el papel de una mediación semiótica que tendría que ver con distintas formas del lenguaje, entre las cuales el dibujo es una de esas formas de lenguaje que cumplen un papel de mediación. Y es el dibujo el que también permite establecer ese vínculo social y permite, por supuesto, procesos de cognición y sobre todo de cognición social y de aprendizaje. Digamos que esta discusión, que es fuertemente y es ampliamente fundamentada desde los autores, me lleva a afirmar que no tenemos en nuestra conciencia una reproducción fiel del mundo exterior, que la conciencia no puede ser simplemente la forma superior del reflejo psíquico de la realidad circundante. La pregunta de investigación entonces es la siguiente: ¿cuáles son los sentidos que los niños le atribuyen a su experiencia de la conciencia social a través del dibujo y sus narraciones desde una aproximación semiótica y hermenéutica? La apuesta que hacemos entonces en el proyecto es la siguiente: si logramos comprender el fenómeno de la conciencia social en los niños a través de la práctica recurrente del dibujo y sus narraciones, podríamos aportar a las ciencias cognitivas nuevos elementos que ayuden a dar cuenta del funcionamiento interno a partir de la mediación semiótica y social, más allá de lo que se ha logrado explicar, cuantificar y medir desde las ciencias naturales y desde una concepción reducida del lenguaje como sistema. Los objetivos de la investigación son los siguientes. Objetivo general: comprender los sentidos que los niños le atribuyen a su experiencia de la conciencia social a través del dibujo y sus narraciones desde una aproximación semiótica y hermenéutica. Los objetivos específicos son los siguientes: identificar categorías existenciales reveladoras de la experiencia de la conciencia social en los niños, caracterizar la experiencia de la conciencia social de los niños en términos de tipos de signo no verbal asociados a las representaciones en sus dibujos,
interpretar la experiencia de la conciencia social de los niños a través de las narraciones sobre sus dibujos. El objetivo de la revisión de la literatura, que es la fase que voy a compartir hoy en esta ponencia, es el siguiente: identificar las tendencias teóricas y metodológicas en estudios sobre la relación conciencia social, representación semiótica, dibujo en la experiencia de los niños. La metodología de la revisión tuvo que ver con el recurso a bases de datos como Scopus, ScienceDirect, EBSCO, ProQuest, Redalyc y Cielo, con descriptores como conciencia, conciencia social, dibujo, representación semiótica, icono, índice, símbolo y texto. Las ecuaciones de búsqueda que se utilizaron son las siguientes: conciencia y dibujo, representación social o conciencia social, no conciencia de clase, conciencia cerca de social, conciencia adjunto a social, conciencia con social, representación semiótica no representación mental, representación con semiótica, representación cerca de semiótica, representación adjunto a semiótica, dibujo e icono, dibujo e índice, dibujo y signo, dibujo y símbolo, dibujo y texto, niños o infantes y dibujo o representación. Se utilizó una plantilla analítica para tratar de recuperar aspectos fundamentales de las investigaciones relacionados con tema, sujetos, método, instrumentos de investigación, enfoques teóricos, resultados y conclusiones. Los tipos o el tipo de documentos que se consideró fueron artículos de investigación, tanto de investigaciones cuantitativas como cualitativas, entre 2005 y 2020. Y en la plantilla también se trazó una línea argumental que tenía que ver con los aportes de las investigaciones, los vacíos hallados, las tendencias teóricas, tendencias metodológicas, posibles líneas de desarrollo investigativo. Este es el flujograma de la búsqueda y selección de la información. Entre los artículos hallados, pues tenemos 144 que se subcategorizaron en principio en investigaciones sobre conciencia social, investigaciones sobre conciencia en general, investigaciones sobre dibujo, investigaciones sobre la relación dibujo-representación semiótica. Ese total de 144 artículos hallados, pues, fue reducido en principio, se excluyeron 16 que estaban fuera del ámbito disciplinar, 31 que estaban fuera del rango de edad de los sujetos que nos interesan, y 2 por estar duplicados, estaban duplicados en bases de datos. El total de artículos incluidos entonces fue 95 artículos de investigación. Los resultados de esta revisión entonces son los siguientes. Se hizo la identificación de 3 grandes grupos o categorías. Uno de esos 3 grandes grupos son las investigaciones sobre conciencia, y se subcategorizaron esos trabajos en los siguientes términos con sus respectivos autores asociados aquí. Hubo trabajos sobre conciencia en términos del comportamiento y la cognición social, en términos de clase social, prácticas sociales, discurso, también en términos de teoría de la mente, que es uno de los aspectos más recurrentes en estas investigaciones. Trabajos sobre conciencia epistémica y estados mentales, sobre autodiscrepancia, autoconciencia social,
sobre construcción de identidad y conciencia racial. En este ámbito también aparecen bastantes trabajos. Investigaciones sobre sueño y estados alterados de la conciencia, la voluntad. Esto tiene un poco que ver también con la neurociencia cognitiva y con el ámbito de la salud en general. Hubo trabajos sobre conciencia relacionados con pensamiento complejo y sistemas dinámicos. También trabajos en el ámbito de la inteligencia artificial, particularmente aquellos que investigaban el dibujo digital. Trabajos sobre experiencia y corporalidad. Aquí aparece mucho la noción de conciencia encarnada, de conciencia de acceso, conciencia fenoménica. Y trabajos sobre neurociencia, actividad endógena del cerebro, memoria, potenciales evocados. Un segundo grupo amplio de investigaciones son las que tienen que ver con el dibujo propiamente dicho. Aquí podemos identificar 3 subgrupos o subcategorías. Uno de esos subgrupos de las investigaciones sobre el dibujo tiene que ver con el ámbito de la psicología clínica y el psicoanálisis, otro con el ámbito de la educación y la pedagogía, y un tercer grupo con el ámbito de la neurología pediátrica. Respecto a la psicología clínica y el psicoanálisis, pues encontramos trabajos sobre comportamiento y familia como uno de los temas más recurrentes, sobre todo en psicología. Sobre violencia intrafamiliar y abuso sexual también hay muchos trabajos en los que se utiliza el dibujo como instrumento revelador de las experiencias y de las emociones. El dibujo como instrumento para la indagación también. Hay trabajos sobre autodibujo, o sea, el dibujo de sí mismo y las emociones y control inhibitorio. En el ámbito de la educación y pedagogía, que es bastante amplio y es recurrente el uso del dibujo como herramienta, como instrumento, encontramos, digamos, subáreas o elementos ya mucho más específicos relacionados con la educación artística y la creatividad, que es incluso una asignatura en la que se trabaja en la escolaridad, el dibujo o la educación artística. Trabajos sobre representaciones sociales de la ciencia y de la naturaleza. Aquí se recurre mucho a ciertos test sobre el dibujo de los científicos, de las personas que hacen ciencia. Hay trabajos también sobre representaciones del juego infantil, del patio escolar, de la paz y de otros conceptos recurrentes en el ámbito educativo. Trabajos sobre noción de espacio y desarrollo cognitivo, conceptualización. Y en el ámbito de la neurología pediátrica aparecen trabajos relacionados con lateralidad y espacialidad. Tenemos aquí un tercer gran grupo que es el grupo de los trabajos en los que se aborda de manera más directa la relación entre dibujo y representación semiótica. Hay unos subgrupos o categorías en los que se clasificaron esos trabajos. Tenemos trabajos sobre el dibujo como texto, mensaje y signo, y ahí es recurrente la noción de sentido y de significado. En el aprendizaje escolar también hay muchos trabajos que revisan esa relación entre el dibujo y las representaciones, sobre todo en sistemas simbólicos. Hay trabajos sobre emociones y sobre la narrativa de los niños. Allí los temas a veces son las manifestaciones de apego, la ansiedad. Trabajos sobre memoria de trabajo. Aparecen conceptos como control y coordinación visual y motor. La intencionalidad también es un elemento que aparece en este tipo de investigaciones en las que generalmente se alude al concepto de símbolo. Sobre corporalidad, particularmente conceptos como imagen y experiencia corporal, aparecen en estas investigaciones. Investigaciones sobre cambio representacional, nuevamente control inhibitorio, función ejecutiva. Trabajos sobre las diferencias por sexo o diferencias de sexo para analizar la influencia social, particularmente la distinción entre niño, niña, hombre, mujer. Y trabajos propiamente en cognición, donde se abordan aspectos como el dibujo digital, la representación del tiempo,
sistemas, digamos, de representación conceptual, incluso en el ámbito educativo sobre todo. Este esquema lo que nos muestra son las tendencias teóricas, digamos así, el tratamiento epistemológico al dibujo. Se identifican tres grandes dimensiones: la instrumental, que tiene que ver con los trabajos en los que el dibujo aparece como lenguaje y medio de expresión o exteriorización de la subjetividad de los niños; la dimensión cognitiva, que nos muestra el dibujo como lenguaje y medio de introyección, interiorización de la experiencia externa vivida por los niños. Hay muchas referencias aquí a la obra de Vygotsky. Y una tercera gran dimensión, que es la creativa, en la que el dibujo aparece como lenguaje revelador de la creatividad artística en los niños, y se habla mucho aquí de los mundos posibles, de la teoría de los mundos posibles. Tenemos, digamos, una cuarta gran dimensión que es derivada de estas dos primeras, pero de una manera quizás mucho más explícita en las investigaciones, y es la dimensión en la que el dibujo aparece como medio de representación de la subjetividad y de la realidad. Aquí hay referencia a la teoría, referencias y trabajos sobre la teoría de los estereotipos, y referencias y trabajos sobre la teoría de las representaciones sociales de Moscovici y el trabajo sobre cognición social de Van Dijk. Podemos hacer aquí dos afirmaciones respecto a estas tendencias teóricas, y es que no se trabaja la conciencia propiamente como fenómeno, es decir, como experiencia vivida por los niños desde una perspectiva de la comprensión y de la interpretación, y no se trabaja una perspectiva interdisciplinar de las ciencias cognitivas. Tenemos en este esquema los enfoques, los diversos enfoques y diseños metodológicos hallados. Básicamente estamos moviéndonos entre estudios de corte cualitativo y estudios de corte cuantitativo, y de ahí se derivan, digamos, ciertos diseños como estudios experimentales, investigación, acción participativa, estudios descriptivos, estudios interpretativos, estudios de caso, estudios exploratorios, estudios correlacionales y estudios clínicos y terapéuticos. Las conclusiones a las que llegamos después de esta revisión son las siguientes. Primero, tenemos que decir que el dibujo en los niños como objeto de estudio registra un amplio espectro de investigaciones y de aproximaciones teóricas y metodológicas. Segundo, los estudios sobre el dibujo como un medio de representación semiótica tanto de la realidad externa como de la subjetividad no abordan directamente la noción de conciencia social, pero coinciden con la importancia de estudiar su papel en ámbitos como la construcción de identidad, estereotipos, representaciones y cogniciones sociales. Tercero, el fenómeno de la conciencia social de los niños en tanto experiencia vivida no resiste una aproximación disciplinar y positivista, como suele hacerse desde las ciencias naturales, incluida la psicología experimental con sus métodos e instrumentos. Cuarto, la experiencia particular de los niños con el fenómeno de la conciencia social a través del dibujo no registra trabajos específicos desde una perspectiva interdisciplinar de las ciencias cognitivas, ni desde un diseño fenomenológico. Quinto, los antecedentes empíricos abren nuevas posibilidades de abordaje teórico y metodológico sobre la relación dibujo-conciencia social en los niños. Sexto, hay espacio para aportar a las ciencias cognitivas nuevos elementos que ayuden a dar cuenta del funcionamiento interno a partir de la mediación semiótica y social, en particular desde la fenomenología del mundo social de Schutz y desde la fenomenología hermenéutica de Riquet. Estas son las referencias bibliográficas, son varias páginas pues, que aparecen ahí. Y así termina la presentación. Muchísimas gracias.